Mi nombre es Kees Jan de Ma, yo soy el director de la Universidad de la Arquitectura Social. Tenemos todo un equipo de gente con nosotros que están sirviendo a ustedes también y hacen posible todo lo que estamos haciendo aquí, tanto todos los posts en social media, etcétera, pero queremos buscar de verdad para que tú puedas crecer, para que tú puedas encontrar ese lugar que Dios tiene para ti. Entonces, vamos a empezar y seguimos con este tema que es el tema de los exiliados. Quiere decir que la Biblia dice que en Cristo ya estamos sentados con Cristo en el trono de Dios. Somos ciudadanos desde el cielo, como dice la Biblia. Ya estamos con Cristo. Nuestro espíritu nació de nuevo, gracias por la palabra de Dios. Y estamos en relación con Dios. Pero también vivimos en esta tierra. Somos también ciudadanos de un país, ¿sabes? Donde nosotros tenemos la responsabilidad de colaborar, de participar para que la cultura también florece. No retirarnos de la cultura, no, justo lo contrario, es involucrarnos en ella. Y esto se debe hacer en una forma que es efectiva. Y esto a veces esto siempre ha sido mi pregunta, ¿cómo puedo yo ser efectiva? Hemos hecho un montón de cosas en el pasado que yo creo que algunos de ellos no fueron muy efectivos, más bien la gente rechazaron lo que estábamos haciendo, pero yo creo que con lo que aprendemos vamos a poder ser estas personas influyentes en una forma que de verdad es atractiva, es cosas que otros quieren también, porque todos somos creados a la imagen de Dios, todos tenemos un deseo de ser útil. Todos tenemos un deseo en el profundo de nuestro corazón de poder ser significativo en este mundo, ¿sabes? Y esto es la parte que vamos a tratar hoy otra vez. Enfocándonos en ser y no en actuar. En este tema hoy quiero hablar, primeramente, porque lo voy a dividir en dos clases, no en dos sesiones. La primera va a estar dedicado en lo que no tenemos que enfocarnos. Cuando estamos hablando de enfocar, claro, trabajo también por años ya en televisión, producción de televisión. Y cuando tienes una lente en una cámara, este lente, y si lo enfocas en algo que esté cercano, esto se pone entonces enfocado y la parte que está de atrás se desenfoca, ¿verdad? O tú puedes ajustar el enfoque a un objeto que está atrás y se desenfoque entonces el objeto que está enfrente. Cuando nosotros tratamos en nuestra vida, es muy importante donde nosotros dedicamos donde ponemos nuestro enfoque. Quiere decir, en qué cosas queremos enfocarnos, en qué cosas queremos tener una vista sola, por decir, ¿no? Como que no hay distracciones, que estamos seguros que estamos enfocándonos en las cosas correctas, que invertimos el tiempo que va a rendir fruto que Dios desee que tenga, ¿verdad? Entonces, y esto en mi propia vida yo he visto por muchos cambios que mis enfoques no estaban siempre correctas. Y yo quiero hablar hoy de esto. Entonces, ¿en qué tengo que enfocarme? ¿En actuar? ¿En mostrar a la gente cosas que yo quiero que ellos ven? O incluso que Dios ve todo lo que yo hago y mi enfoque está solamente en el actuar o mi enfoque está en el ser. Y cuando hablamos de ser, hablamos de que entender quién soy yo en Dios. Y desde ahí vivo yo. Y son dos enfoques muy diferentes. Parecen, por supuesto, están conectados porque nuestro enfoque en el ser resulta también en acciones. Entonces, sí actuamos, pero el enfoque está primeramente en el ser y las acciones son un resultado del enfoque del ser de nosotros. Y yo creo que la gracia de Dios nos invita para ser lo que Dios dice que somos y de ahí automáticamente fluye el resto de nuestra vida. Y se quita un montón de problemas encima por no enfocarnos en las cosas donde no tenemos que enfocar, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud del exiliado? ¿Cuál es la actitud tuyo y mío como hijos y hijas de Dios en este mundo que tenemos que tener para de verdad influenciar y ser sal, ser luz, ¿verdad? Ser los que participamos en esta cultura? ¿Cómo podemos ser? Esa es la pregunta que cada día tengo yo. ¿Cómo puedo ser lo que la ciudad, lo que la sociedad necesita? Esta es nuestra pregunta, porque esa es la pregunta de Dios también, cara hacia nosotros, porque nos ha creado con este propósito. Entonces, tenga esto en mente, ¿no?
¿Cuál es mi actitud? Y referimos otra vez a Daniel, porque yo uso a Daniel mucho en estas charlas, porque Daniel es un arquitecto social ejemplar. Él es un exiliado ejemplar en ese sentido. Él fue exiliado de Jerusalén, llevado a Babilonia, estaba trabajando para un rey ajeno al pueblo de Israel, ni servía a Dios como ellos. Y él optó por querer ser la mayor contribución para el rey y para la ciudad, y causó un cambio impresionante en este reino, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es este mensaje a quien él hizo caso? Es Jeremías hablándole de parte de Dios a los exiliados, diciendo esto, y lo mismo dice Dios hoy a nosotros, creo yo, que es procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, dice Dios. Y rogad, quiere decir orar, tienes que orar por ella, a Jehová, a Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y la palabra paz es la palabra shalom en hebreo. Quiere decir, cuando nosotros nos preocupamos, cuando nosotros procuramos de dedicar nuestro tiempo en buscar la prosperidad, ¿sabes? El shalom de la ciudad. Quiere decir que por medio de nosotros podemos traer la bendición de Dios a la ciudad, como Daniel lo hizo en el corte del rey, como Daniel lo hizo y sus amigos en muchas áreas, ¿verdad? Donde ellos estaban. Como José lo hizo en casa de Potifar, como José lo hizo en la cárcel. Donde vemos que personas, a pesar de las circunstancias que parecen contrario a lo que desean tener, empiezan a hacer lo que deben ser. Empiezan a actuar en la forma que se debe actuar como un hijo y hija de Dios. Allí empieza a cambiar la cultura alrededor de ellos. Y Dios nos promueve a raíz de esto. Entonces, y la promesa de Dios es, si tú y yo, si la iglesia de Cristo busca el shalom de la ciudad, no solo el shalom de la iglesia, no, el shalom de la ciudad, por involucrarnos en la cultura, por involucrarnos en ser parte de Dios, Dios promete, diciendo, porque si la ciudad prospera, nosotros prosperamos también. Y en este contexto, quiero enfocarnos en esto, de cómo podemos hacerlo. Una cosa es que sabemos que Dios quiere que lo hagamos. La otra cosa es cómo lo podemos hacer. Y aquí lo ves. Primero es, si me enfoco en actuar, como tú ves aquí, la palabra ser está desenfocado y la palabra actuando está enfocado. Entonces, lo primero que vamos a tratar es esto. O, si es el enfoque, debe estar en el ser. Se ve ahora que ser está enfocado y actuando está desenfocado. Las acciones salen de nuestra forma de ser, ¿verdad? Entonces es importante, pero no debe ser, en mi opinión, el enfoque principal de nuestra vida. Entonces, si nosotros empezamos desde lo que es, creo, el enfoque equivocado que es en el actuar, en qué es lo que yo hago, y mi enfoque es, ay, ahora hice esto, oh, no hablé bien, mira esto y lo otro, todas estas cosas que tienen que ver como yo actúo, si mi enfoque está en eso, y a veces por dentro, como Pablo dice que tenía pensamientos de Romanos 6, dice que él las tenía, pero no podía controlarlas, pero delante de la gente nadie se dio cuenta. Pero para él sabía que era una situación de hipocresía, era una situación donde él actuaba de una forma diferente a de verdad lo que él estaba experimentando internamente. Y esto creo yo con Dios, y él lo dice en Romanos 7, ¿verdad? Más adelante, gracias a Dios por su Espíritu. Estas dos cosas no deben ser diferentes. Pero ¿dónde empezamos? Empezamos con el ser, empezamos con quiénes somos. Porque mira, en realidad nos enseñan el enfoque en actuar, muchas de nuestra cultura. Cuando estamos hablando de cumplir o actuar, es las enseñanzas desde niños. Yo sé que nos enseñan desde niños. Las calificaciones, el deporte, mucho es medido por lo que yo hago, por la forma que yo actúo, mi comportamiento. Sabes, en la familia, en la iglesia, eventos. La gente nos mira si alguien está fumando, si alguien está haciendo esto y lo otro, o cosas. Nos miran y nos juzgan por este comportamiento. En realidad, la religión se gira a esto. Mira muchas veces solamente estas acciones, ¿verdad? Cuando en realidad no tiene nada que ver con tu corazón, porque la gente puede hacer cosas por mostrar o por actuar, cuando en realidad no somos por dentro. Y esto es algo que yo creo es la vida más infeliz que podemos tener. La forma que hablamos. Hay personas que saben hablar muy bien, muy lindo, y por dentro están cocinando, pues están con fuego porque odian a esa persona.
¿verdad? Y se nota, tarde o temprano sale a la luz. Pero nos enseña cómo tenemos que hablar. Es actuación para agradar a otros. Esta es una cosa donde tú otra vez estás luchando con el hecho de que quizás por dentro tienes otra convicción, pero por fuera estás actuando como alguien diferente. A otros, a los padres, los maestros, yo sé que yo he hecho cosas antes de conocer a Cristo, que yo hacía cosas, actuaba, cuando por dentro yo estaba diciendo, era mentira, no era de verdad lo que yo creía o lo que sentía que tenía que ser, pero lo hice. ¿Por qué? Porque me juzgaban por mis acciones. Con los maestros igual, ¿verdad? Es una educación religiosa que nos enseña esto. En realidad, como digo aquí abajo, es un régimen de temor. Cuando estudias en la universidad, tenemos cursos ahí y mi esposa Candy explica esto también. Está el régimen del amor o de la gracia y el régimen de temor. Temor es que yo actúo de una forma porque tengo temor por lo que me pueden decir o hacer, etc. Y esto no es la vida que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Yo no tengo que actuar por temor, porque si no hago lo que esta persona quiere, o lo que esta persona dice, o la comunidad dice, entonces yo no voy a ser aceptado, porque voy a tener consecuencias de mis acciones. Y no es así. Pensamos que Dios muchas veces es igual. Porque nos enseñan en la iglesia o nos enseñan en los círculos donde andamos que así es, que nos juzgan simplemente por la forma que actuamos y en realidad pensamos que Dios es igual. Y yo recuerdo en el pasado, cuando yo hice cosas que no quería hacer, yo me había convertido, pero las hice todavía porque todavía tenía que cambiar en estas áreas y me sentía tan mal. Yo pensaba que Dios ya no me quería. Yo pensaba que Dios me había dejado. Yo pensaba que yo estaba solo y ni sentía a Dios. Yo recuerdo ese tiempo una vez en la escuela de discipulado en Rocaña, en Holanda, en el sur de Holanda. Cada mañana yo iba a la playa, temprano me levanté. Y yo recuerdo ahí en las dunas, yo estaba orando y yo de verdad pensaba que Dios me había abandonado, que yo había pecado y Dios ya no me quería. Yo había pecado contra el Espíritu Santo. Y simplemente porque no conocía a Dios. Y Dios se revela en un momento tan lindo en mi vida, en ese momento de las dunas, que jamás me olvide ese momento. Y a raíz de esto, yo también estoy hablando de esto. Es que yo pensaba que Dios me había rechazado, que yo había pecado contra el Espíritu Santo y Dios no quería saber nada de mí, el Espíritu Santo me había dejado. ¿Por qué? Porque me habían enseñado esto en la cultura religiosa donde yo había crecido como niño. Porque tenía que ver con mi imagen de Dios. Y tanto en los grupos trataban a uno, pero también yo pensaba que Dios me trataba igual. Y no es así, no es así. Cuando Dios se reveló, yo sentía la presencia de Dios. Yo sentía como Dios me perdonaba, donde Él sabía que mi corazón no quería hacer esto. Y gracias a Dios, con su ayuda, yo pude librarme de estas cosas. ¿Verdad? Y verás ser sinceramente libre. Entonces, ¿qué hacemos cuando pensamos que Dios es igual? Que Él siempre está viendo a lo que hago mal. Esta era una cosa en mi vida también. Yo siempre, el enfoque estaba, todavía no hago esto, ni hago el otro, ni hago el otro, ¿verdad? ¿Cómo me comporto? ¿Sabes? Porque a veces si yo me enojaba, porque yo era un chico así, medio, como se dice, serrucho, así como encendedor, así, rapidito, así. Yo tuve que cambiar mucho. Si ustedes me conocen hoy, y yo todavía tengo mi carácter, pero no como antes, como cualquier cosa que me podía encender, así. Y todo esto Dios cambió. ¿Por qué? Por mi relación con Él. Mi ser cambió, porque yo intentaba portarme bien, pero no podía controlar estas cosas. De repente en una situación saliera otra vez. Y claro, mi sentir de culpabilidad venía porque no estaba actuando como tenía y yo pensaba automáticamente que Dios me había rechazado. ¿Cómo me comporto? ¿Cuánto he pecado? ¿Cuánto he orado? Hoy no. Mira, se me hizo tarde y no tuve el tiempo con Dios esta mañana. Ahora mi día no va a salir bien. Ahora, no hice esto y por eso algo va a pasar. Esa forma de pensar. ¿Cuánto he leído la Biblia? ¿Cuánto amo? ¿Cuánto doy? ¿Cuánto ayuno? Etcétera. Todas estas cosas. En realidad, cuando Jesús aparece en la tierra y Él empieza su ministerio, y Él se encuentra con lo que conocemos de la Biblia, con los fariseos.
¿verdad? Por ejemplo, los saduceos eran justamente estas personas que juzgaban a los demás por simplemente cómo actuaban, si hacían o no hacían. Y Jesús va en contra de eso. Jesús no está diciendo jamás que, bueno, cuando tú crees en mí y tú me sigues, tú puedes hacer lo que te dé la gana. No, 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 no. La gracia de Jesús no da una libertad para tú y yo poder hacer lo que queremos. No, no, no. La gracia de Jesús nos invita justamente a entrar en su presencia, querer ser como Él. La gracia de Dios nos hace libre para poder ser lo que Dios quiere que seamos. Y alguien que ama a Dios es lo que quiere hacer eso, ¿verdad? Es una vida, cuando la hacemos desde un enfoque en actuar, en cumplir, es una vida de esfuerzo que en realidad nadie va a poder sostener eso. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no? Porque no fuimos creados para esto. Es una vida en la que actúas de la forma en que quieres ser visto por otros. Porque esto es, la motivación es incorrecta. La motivación es que yo quiero ser visto por otros en esa forma, por eso actúa así. Y la tentación esa es muy grande, hasta aún en los trabajos. Porque hay trabajos muy tóxicos, que hay jefes que tienes que andar, como decimos, encima de huevos y muy fácilmente puedes caer en la tentación de hacer las cosas por temor al jefe, por temor a la persona, por temor al líder quizás que tienes. Y puede ser en cualquier lugar, este líder. Se trata de la reputación tuya. Porque si yo pierdo esta reputación, ya no soy nadie. Porque nos dejan creer esto. El temor de que otros conozcan quién realmente eres. Ahí ya nace la vergüenza. Y yo sé, cuando pasa esto en nuestras vidas, en la universidad tenemos también temas de esto, donde explicamos esto, que la vergüenza es una de las armas del enemigo, donde de repente, de un momento a otro, podemos nosotros, de verdad, perder nuestra función como nuestro lugar y la seguridad que tenemos de nosotros normalmente cuando estamos bien. Eso es por vergüenza. Y nos retiramos porque ya la gente no van a quererme, ya no soy quien tengo que ser, ellos ya ven quién soy de verdad. Y por esa vergüenza, relaciones se aparten, ¿sabes? Relaciones se desconectan. Y esto no es lo que Dios quiere que hagamos. No quiere. Es basado en la recompensa. Ahí se me va basado en la recompensa, ganar el amor, el favor. Pensamos de que si yo actúo en cierta forma delante de la gente, oh Dios, entonces yo gano el derecho a, o yo gano un favor. Eso está a la base de que cuando nosotros ponemos nuestro enfoque en el cumplir o actuar, Dios hará algo por ti por causa de lo que tú has hecho. ¿Sabe que así no es? Para nada. Dios no hace las cosas porque tú has hecho tantas horas de ayuno. Y porque has hecho tantas horas de ayuno y oración, por eso tú puedes reclamar de Dios ciertas cosas. ¿Qué va? En la Biblia todo lo que nosotros hacemos como creyentes se hace por la fe. La fe mueve el corazón de Dios. Por medio de la fe traemos cosas del cielo aquí a la tierra. Por medio de la fe, porque la fe es la moneda del cielo. Con eso intercambiamos las cosas, porque por la fe, solo por la fe, se reciben las promesas de Dios.